¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Semanal, el espacio en donde mi compañera Ilse García y yo les preparamos un resumen de lo más destacado, en esta ocasión de la semana que va del lunes 22 de abril al viernes 26. Vamos a una cortinilla rápida y regresamos. La primera noticia destacada que tenemos del lunes 22 de abril es una revisión a los datos que compartieron los aspirantes y la aspirante a gobernar la Ciudad de México en el debate que se realizó el domingo 21 de abril. Este fue el segundo debate chilango y como el primero, pues también trajo declaraciones de quienes están compitiendo por la jefatura de gobierno, declaraciones y ataques. ¿Cuáles fueron los temas recurrentes? Bueno, el cártel inmobiliario, la contaminación, la falta de agua y la propaganda que inunda las calles de la Ciudad de México. Entre los ataques que lanzaron los candidatos Santiago Taboada del PAN, PRI y PRD, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y Clara Brugada, pues se encontró la utilización de datos engañosos que fueron verificados por nuestra compañera Nancy Gómez. Les invito a que veamos la siguiente cápsula. En el segundo debate chilango hubo verdades a medias. Los candidatos Santiago Taboada de la alianza PAN, PRI, PRD, Clara Brugada de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano utilizaron algunos datos engañosos para atacar a sus oponentes. Por ejemplo, en el tema del agua, Brugada aseguró que continuará con un modelo ambientalista y humanista para garantizar el derecho al agua y aprovechó para atacar al candidato panista al decir que su propuesta es privatizar este recurso. Pero en esta mesa hay otra visión acerca del agua, una visión que ve al agua como negocio. Es la visión de Santiago Taboada. Él tiene la visión de privatización del agua, como si fuera la solución. Lo que dijo la candidata de Morena es verdad, pues en marzo pasado el candidato declaró en un evento con empresarios la necesidad de crear modelos públicos y privados para la gestión del agua en la capital. Sin embargo, en su plan de gobierno no ha sido claro y su planteamiento es dejar de extraer agua de los pozos que abastecen a la capital junto con el sistema Cutzamala para adoptar tecnologías como el tratamiento, la captación y la atención de fugas. En cuanto a Santiago Taboada, un dicho engañoso que dijo fue al atacar a la candidata de Morena al decirle que su partido ha gobernado 27 años la ciudad, lo que no es cierto, pues Morena ganó la jefatura de gobierno por primera vez con Claudia Sheinbaum en 2018, es decir, suman 6 años en el poder. Es el Partido de la Revolución Democrática, el mismo que actualmente postula a Taboada como su candidato a la jefatura de gobierno, que en julio de 1997 ganó el entonces Distrito Federal. Entonces el PRD encabezó el gobierno capitalino por 21 años, incluido el mandato de Miguel Ángel Mancera, quien busca ser diputado federal por la alianza opositora. Taboada también mencionó que la alcaldía Iztapalapa, donde Clara Brugada gobernó los últimos años, es el lugar más inseguro para vivir en la capital, pero los datos oficiales de incidencia delictiva desmienten al candidato panista, pues Iztapalapa no fue líder por tasa de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes en 2023, sino Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas, que llegó a esa demarcación con el PAN, PRI y PRD. Y el resbalón de Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, ocurrió cuando acusó a sus dos contrincantes de tener la capital hecha un basurero por la propaganda en las calles. Sin embargo, omitió el gasto que su partido ha realizado en este
este rubro, aunque pendones con su rostro son los que menos se encuentran en postes y puentes. De acuerdo con los reportes difundidos por el Instituto Nacional Electoral, con corte al 15 de abril, los 3 partidos que respaldan a Taboada son los que más han gastado en propaganda en vía pública, mientras que Movimiento Ciudadano ocupa el segundo lugar en gastos de este tipo de anuncios, con 6.436.981 pesos destinados a promocionar solo a Salomón. Bueno, les damos esta información porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y también porque históricamente lo que pasa aquí en la capital, estas elecciones pues se ven como una plataforma para quienes serán posteriormente candidatos a la presidencia. Lo estamos viendo con Claudia Sheinbaum. Antes de competir en este momento, como lo está haciendo por la presidencia de México, pues fue jefa de gobierno aquí en la capital. En ese sentido fue importante lo que esta semana denunció, exhibió la aspirante de Morena a gobernar la Ciudad de México, Clara Brugada. Ella en entrevista el lunes para el programa de Los Periodistas de Sin embargo, criticó como el cártel inmobiliario, que lo describió como un cártel delictivo, no puede gobernar la capital del país. La aspirante de Morena pues se refirió a Santiago Taboada, el aspirante del PRI, del PAN y del PRD, que ha sido señalado por su relación con este llamado cártel inmobiliario. Quienes no están familiarizados con el término, bueno, así es como se ha descrito a esta trama de corrupción en la que están relacionados políticos del PAN, en una trama de corrupción que ha permitido la construcción irregular de varios edificios. Algo que ha comentado Santiago Taboada en distintas ocasiones, en entrevistas con medios, en pronunciamientos públicos, es que no está involucrado con esta trama de corrupción por la que ya hay políticos detenidos y hay otras investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía Capitalina. Bueno, aunque es algo que Santiago Taboada ha negado en diversos momentos, nada más les quiero recordar que aquí Sin embargo, en diciembre del año pasado, en 2023, publicamos un texto, un reportaje, en donde evidenciamos que al menos 40 inmuebles construidos en Benito Juárez, pues se construyeron con niveles excedentes, y esto fue precisamente durante la gestión de Santiago Taboada en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, en ese contexto es que Clara Brugada, la candidata de Morena, comentó en entrevista aquí el lunes que tiene que señalarse la relación que tiene Santiago Taboada con el cártel inmobiliario y cómo no puede gobernar la capital del país. Vamos a escuchar un fragmento con lo que comentó Clara Brugada a los periodistas. Significa más de 27 millones de litros de agua que le roba el cártel inmobiliario a la ciudad. Entonces yo le dije a Santiago Taboada que cómo era posible que que va a Iztapalapa o que va a otra parte de la ciudad donde hay escasez de agua y les diga que lo va a resolver, cuando es una incongruencia, puesto que el cártel inmobiliario nacido en su alcaldía hoy por hoy le está quitando millones de litros de agua a la ciudad y sobre todo a las zonas que menos tienen. Entonces, es una incongruencia que ayer se lo dijimos también en el tema del agua. Él vive en un departamento en la colonia San José Insurgentes, dijo usted ayer, ¿no? Creo que San José Insurgentes, en la Benito Juárez. Entiendo, porque lo dijo usted muy rápido, pero vale la pena que ahondemos en esto, porque entiendo que él vive en un departamento vinculado. Lo tuiteó usted, me hubiera gustado mucho que se los hubiera mostrado ayer a Taboada para ver su reacción, para ver qué decía, porque entiendo que él vive el día de hoy, su dirección que siempre da es esta. Entonces vive en un edificio que el constructor, cuyo
dueño que aparece en el registro público de la propiedad es el mismo del edificio de Luis Vizcaíno, ex director jurídico de la Benito Juárez, que reconoció la culpa, que fue preso, que sigue preso por enriquecimiento ilícito. No, pero además tuvo que reconocer, mientras que Taboada y los demás dicen que es mentiras, que no existe el cártel inmobiliario, que es un invento. Él reconoció la culpa y devolvió departamentos de ese edificio del mismo constructor. Entonces, ahí está, que está viviendo Santiago Taboada en otro edificio del mismo constructor, producto del cártel inmobiliario. ¿Pero qué ilegalidad puede cometer yo creo que eso, viviendo ahí? Bueno, lo que significa es que el mismo constructor que tuvo que ver con lo que sucedió con Luis Vizcaíno, pues ahora está viviendo Taboada en el mismo edificio del que es dueño. Hay un vínculo entre el cártel inmobiliario, personas que ya se comprobaron que cometieron delitos en una propiedad que seguramente la Fiscalía tendrá que investigar. ¿Y tiene manera de probarlo, Clara? Tengo manera de probarlo. A ver. Pues aquí les vamos a dar. A ver, pásele. Porque nos están trayendo en este momento unos recibos que nosotros habíamos solicitado para no irnos nada más en frío. ¿Qué Aquí es esto está. que trae usted ahora, Clara? Es el folio real del departamento. ¿El registro público de la propiedad? Uh-huh. Propiedad en San José Insurgentes, donde viene justamente el mismo constructor que está en el otro edificio que fue recuperado, varios departamentos por el gobierno de la ciudad. Así que aquí tenemos. Espriu Bienes Raíces. Espriu Bienes Raíces, sociedad anónima de capital variable, y viene toda la información. Esos fueron algunos de los señalamientos que hizo Clara Brugada. Ya saben, la entrevista completa la pueden ver en el canal de Sin embargo al aire, y también el reportaje que, como les comentaba, publicamos desde diciembre aquí en Sin embargo, donde les recuerdo el dato, fue durante la gestión de Santiago Taboada que se realizaron obras irregulares en al menos 40 inmuebles de la demarcación Benito Juárez, con 66 niveles excedentes, y esto pues de acuerdo con documentos de las autoridades capitalinas. Vamos a avanzar con otra información, algo que pasó el lunes, y es que tuvimos la reacción del presidente López Obrador sobre un video que fue ampliamente difundido en redes sociales, donde se muestra cómo personas con el rostro cubierto frenaron por unos minutos el paso de la caravana en la que viajaba el domingo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum mientras hacía campaña en el estado de Chiapas. Bueno, este grupo de personas le exigió a la candidata poner fin a la violencia en la región, en donde, como ustedes saben, se libra una disputa territorial, principalmente pues entre cárteles del narcotráfico. Un video que circuló en redes sociales muestra cómo estas personas que se identificaron como pobladores expresaron su impotencia porque dijeron el gobierno no ha hecho nada contra la inseguridad en esa zona, y le pidieron a la ex jefa de gobierno de la capital que en caso de llegar a la presidencia tome medidas para evitar que Motocintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un desastre. Eso es lo que comentaron estas personas. Y el lunes, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia que es muy probable que se trate de un montaje. Esto es una cita, fue lo que el presidente López Obrador comentó, y se basó, bueno, por ejemplo, en que en el video se observa un micrófono del medio Latinos, que es conducido por Loret de Mola, y que en diversas ocasiones el presidente López Obrador pues ha criticado a este conductor. Bueno, el lunes fue cuestionado el presidente y también añadió que pues que como antecedente
este medio que conduce Loret de Mola, pues está en contra de su administración. Lo que es cierto, independientemente de si de estos señalamientos, de estos comentarios del presidente López Obrador, es que ya no es nuevo, no son nuevos los señalamientos que han hecho en Chiapas por la violencia y no es nueva tampoco la preocupación que han externado los habitantes de este estado por las situaciones de violencia que enfrentan. Entonces, eso es algo que destacó el lunes, no solo el video, sino el comentario que hace el presidente López Obrador. Le seguiremos aquí informando qué pasa con Chiapas y con los pronunciamientos que hagan otros pobladores allá en ese estado. Vamos ahora a avanzar a la información del martes 23 de abril. También vamos con un pronunciamiento que hace el presidente López Obrador, y es que desde su conferencia matutina dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene la autoridad moral para criticar a México en temas de derechos humanos. ¿Por qué hace este comentario? Bueno, porque el Departamento de Estado publicó un reporte anual donde considera que en el país, en México, no ha habido cambios significativos en esta materia. El Departamento de Estado reportó en su informe que durante 2023 no hubo cambios significativos en México y que se presentaron graves problemas de independencia del Poder Judicial, también que se dejaron de investigar y enjuiciar la mayoría de casos criminales. Y el mandatario, en ese contexto, es que López Obrador el martes comentó que se respeta las decisiones políticas que toma Estados Unidos, pero también acusó que allá no están acostumbrados a respetar la soberanía de otros países. Vamos a escuchar qué es lo que expuso el presidente López Obrador en su conferencia del martes. Pues es un asunto también político, porque ¿cómo pasa, como tú sostienes, tanto tiempo y no resuelven en Estados Unidos? Es muy probable que estén esperando que pasen las elecciones. Pero pues son decisiones que ellos toman y nosotros respetamos. Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros
no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde. Pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la doctrina Monroe, ojalá y eso vaya cambiando, porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior. Con todo respeto. Escucharon los comentarios que dio el presidente López Obrador. Y también es importante entenderlo en el contexto de lo que ocurrió esta semana allá en Estados Unidos, aunque esto lo comenta el presidente el día martes 23 de abril. Bueno, esta semana también se caracterizó allá en Estados Unidos por las protestas de varios universitarios que están a favor de Palestina. Los estudiantes pues han pedido un alto al fuego por parte de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza. También piden que las universidades del país condenen el asalto de Israel a Gaza y que dejen de intervenir y utilizar los servicios de empresas que hacen negocios con Israel. No nada más destacan las protestas, sino la respuesta que han tenido las autoridades allá en Estados Unidos. Han arrestado a varios estudiantes. Hemos visto videos de policías equipados con escudos que rompieron, por ejemplo, los campamentos que tenían allá en las universidades. Los agentes han derribado tiendas. Les comentaba estas detenciones. Hasta el momento, pues han contabilizado al menos 33 detenciones. Estamos viendo ahí unas imágenes en Colombia. Y pues se los comento nada más para que tengan el panorama de lo que está pasando allá en Estados Unidos y por qué también pues son relevantes estos comentarios que hace el presidente López Obrador. Vamos a avanzar con la información. Regresamos ahora a lo que está pasando aquí en México, porque el martes 23 de abril, pues también hubo una defensa a lo que se aprobó a este fondo de pensiones que avanzó primero en la Cámara de Diputados. El martes el presidente López Obrador celebró la aprobación de este fondo de pensiones para el bienestar, con el que se pretende completar los recursos para garantizar el 100% de las pensiones a las y los trabajadores. El actual sistema de pensiones pues se rige con la legislación que se aprobó en 1997 durante la administración de Ernesto Zedillo, quien actualmente pues tiene una pensión vitalicia por arriba de los 100,000 pesos mensuales. Es una pensión que le da el Banco de México. Esta ley sustituyó a la de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, donde se establecía que las y los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión equivalente al 100% de su último salario. Bueno, López Obrador destacó el martes que para corregir eso, pues está esta ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y esa es la celebración que hace el presidente López Obrador. Ahora vamos a avanzar con la información del miércoles 24 de abril, que está relacionada con esta celebración que no nada más ha hecho el presidente, sino también desde Morena, otros políticos de Morena, y pues también hay una oposición de parte del PAN, PRI y del PRD. Se han pronunciado en contra de esta creación del fondo de pensiones para el bienestar. Bueno, el día miércoles les decía que la información sigue relacionada con este tema, porque ya hubo reacciones, primero del empresario Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de estas cadenas conocidas como Electra y esto, TV Azteca. Bueno, el presidente López Obrador habló de Ricardo Salinas Pliego. Primero criticó que no permite a sus conductores de noticias actuar con libertad. Y estas críticas las hizo porque desde TV Azteca se han difundido cápsulas donde se critica el fondo de pensiones. Ustedes saben que el alcance de TV Azteca pues es
nacional, lo ven muchas personas en el país, y por eso es que el presidente López Obrador le responde esto a Salinas Pliego, y vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó. Es que ahora Ciro está sumado a la campaña en contra del fondo de pensiones. Ya sé. ¿Por qué están sumados? Porque sus jefes tienen que ver con afores, con el manejo de los afores, o los amigos de sus jefes. Y ni modo que se les crea que son independientes. Si fuesen independientes, no les pagarán tanto. Les pagan mucho porque están al servicio de la empresa. No dudo que haya cosas, ¿no?, que se les ocurran y las puedan decir, en el caso de Ciro, sin consultar a Olegario. Pero en las cosas como esto de las afores, no. Pues ¿quiénes manejan las afores? El mismo Salinas Pliego, a ver si lo encuentras, en una entrevista dice que es hasta penoso que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea. A ver si la encuentras, porque así se aclaran más las cosas. Entonces, ¿qué me voy a estar peleando con Javier Alatorre? O sea, es buena persona Javier, nada más que el lineazo, ¿no? Ay, nanita. Y, sí, a ver si lo... Nada más el fragmento en donde dice de que él, que su empresa sí, palabras más, no va a llevar tiempo. Sí, ahorita Si no, mañana. Sí, porque son 42 minutos. No, pero el fragmento es para encontrar. Entonces, cuando alguien dice, es que la nota es la nota, ¿no? Y yo no me meto o no puedo, porque son independientes. Antes, ahora ya no tengo la posibilidad de platicar con ellos, pero antes cuando me decían eso, empezaba yo así. ¿Y qué haces? Pues ando buscando al tonto que te lo crea, ¿no? Sí. Pero bueno, así es esto. Bueno, y ya escucharon lo que comentó el presidente sobre la postura que está tomando la televisora de Ricardo Salinas Pliego. También aquí es importante recordar que desde hace unas semanas, desde el gobierno federal,
el presidente había transparentado, había anunciado que una de las razones por las que Ricardo Salinas Pliego está contra esta reforma, esta creación del fondo de pensiones, es porque porque la Afore, del que es dueño, Afore Azteca, que está administrada por Grupo Salinas, tiene un adeudo de 1,780 millones de pesos con el IMSS, porque no ha regresado el dinero no reclamado por los trabajadores. Ricardo Salinas Pliego lo ha negado, pero en ese contexto es que se dan las declaraciones, primero del presidente, después de Salinas Pliego. Y también pues es importante que ustedes tengan el dato. Ya desde el año pasado también les informamos aquí en Sin embargo que el Afore Azteca, que es de Ricardo Salinas, y otros, por ejemplo, el Afore Coppel, que es del empresario Agustín Coppel, ya se han amparado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el tope que se ha intentado cobrar a las Afores. Este tope que es del 50.57% que cobran las Afores de comisión a los trabajadores por administrar su dinero para el retiro, pues ha inconformado a varias Afores. Una de ellas, les digo, es Azteca. Bueno, ya con ese contexto, esos datos que no quería que ustedes dejaran de tomar ahí en cuenta, pues es que Salinas Pliego también responde a los señalamientos del presidente López Obrador el día miércoles 23 de abril. El empresario escribió en su cuenta de X: AMLO, fiel a su característica de gobiernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Eso es lo que comentó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, en uno de sus tweets, que si ustedes no lo han visto en redes, pues no se los recomiendo, pero pues lo que tuitea suele ser acompañado de este hashtag gobernícolas, y pues de un tiempo para acá se ha hecho un crítico a la administración del presidente López Obrador, pero bueno, es también necesario recordar ese antecedente que tiene de no querer pagar sus impuestos, y ahora pues la postura que tiene en contra de la reforma al fondo de pensiones. Vamos a cambiar de tema, algo que también sucedió el miércoles 23 de abril. Y es que desde Morena ha habido críticas por la decisión que tomó el Partido Acción Nacional de pedir al Instituto Electoral de la Ciudad de México que dicte medidas a Morena para que ya no puedan hablar sobre el cártel inmobiliario. Les decía, este esquema con el que se han construido 264 pisos ilegales en al menos 130 edificios de la alcaldía Benito Juárez, que ha sido gobernada por Acción Nacional desde el año 2000, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues el miércoles, Federico Doring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, afirmó que son falsas las acusaciones de Clara Brugada y por un supuesto intento de censura. Dijo que lo que están pidiendo es que no se vincule al candidato Santiago Taboada con el cártel inmobiliario. Pero vamos a ver el siguiente video con información de nuestro compañero Obed Rosas, que hace un resumen de esta postura que ha tomado el Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Clara Brugada, la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, alertó desde el domingo cómo Santiago Taboada, el aspirante del PRI y PAN en la capital, intenta impedir a través de un recurso en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que se hable de sus vínculos con el cártel inmobiliario, como se conoce al esquema de corrupción operado por panistas desde la alcaldía Benito Juárez en complicidad de constructoras. A esta denuncia se han sumado más voces desde Morena y la ciudadanía que advierten un intento de censura para dejar de hablar de esta trama de irregularidades mediante la cual se han construido 264 pisos ilegales en al menos 130 edificios de esta demarcación gobernada por el PAN desde el año 2000. La libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales de cualquier democracia. Cualquier intento de censura o limitación a la libertad de expresión representa un retroceso en la consolidación de una sociedad informada y participativa.
Es responsabilidad de todos los partidos políticos y sus candidatos el promover un debate abierto y transparente sobre temas de interés público, como lo es el caso del cártel inmobiliario. Nos preocupa el autoritarismo e intento de censura por parte del Partido Acción Nacional y su candidato, que buscan a toda costa alejar de la discusión pública un tema fundamental para los habitantes de la Ciudad de México. Escribieron decenas de militantes de Morena, simpatizantes, así como periodistas y académicos en un manifiesto en defensa de la libertad de expresión. La investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha exhibido la complicidad entre constructoras y autoridades para emprender desarrollos inmobiliarios. Hay al menos 15 funcionarios que han sido procesados por este caso, como el exalcalde panista Cristian von Roerich y Nicia Saritgis, el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez. En conferencia de prensa, Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, hizo un llamado a la sociedad, periodistas, intelectuales, dirigentes sociales y empresarios a defender la libertad de expresión y evitar la censura. Le pedimos a la sociedad que se exprese en contra de la censura. Podemos estar en desacuerdo en asuntos políticos, pero en democracia debe ser un consenso la libertad de expresión. Ramírez Mendoza señaló que en caso de que el INE dicte medidas cautelares para evitar que candidatos y dirigentes de Morena hagan mención del cártel inmobiliario, la gente deberá alzar la voz. Bueno, ese video mostraba información previo a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México definiera qué iba a pasar con este tema. El mismo miércoles 23 de abril por la noche, la Comisión de Quejas de este instituto aprobó medidas cautelares que incluyen, por ejemplo, el retirar las publicaciones en redes sociales sobre los vínculos de Santiago Taboada con el cártel inmobiliario para que ya no se imputen estos señalamientos de corrupción en su contra. Desde el Partido Acción Nacional alegaron supuestas, esta es una cita, manifestaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico. Esto fue aprobado el miércoles por la noche por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Generó reacciones, por ejemplo, Clara Brugada, candidata de Morena en la Ciudad de México, acusó que con estas medidas quieren que no se hable más de un tema de interés público, de interés para la ciudadanía. Dijo, quieren silenciar un asunto de relevancia para los habitantes de la Ciudad de México. Y vamos a avanzar también con otra información del jueves 25 de abril. Ya les decía que el tema del fondo de pensiones generó reacciones y el jueves también se habló de ello en la conferencia matutina. Ese día, el presidente López Obrador volvió a cuestionar al empresario Salinas Pliego, cuestionó que utilice sus televisoras concesionadas por el gobierno para atacar al mismo gobierno y defender intereses particulares. Respondió exclusivamente a la acusación de que su administración se roba el dinero con el plan de pensiones aprobado por el Congreso. Eso es algo que ha señalado el empresario Salinas Pliego. Al inicio de la conferencia del presidente el día jueves 24 de abril, habló de los casos que han alimentado el conflicto entre el gobierno federal y el empresario. Se trata de sus adeudos millonarios con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la disputa por el campo del golf en Tengolunda, en Huatulco, Oaxaca, la inconformidad por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos y la reciente reforma al sistema de pensiones. Vamos a escuchar qué comentó el presidente el jueves y regresamos. No nos entendemos. Además, yo creo que a Ricardo Salinas Pliego no le importa que yo cambie de modo de parecer, o está seguro que es muy difícil que yo cambie mi manera de pensar. Pues yo siento también lo mismo. Ya veo que
es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Respeto. Cada quien. Yo soy muy feliz como soy. Sí. Era muy divertido, presidente. Ayer en su Twitter lo colocó. Que sí. Era muy divertido para él. O sea, como que burlándose de usted. Sí, pero no, yo no diría divertido. Es interesante. Como por ejemplo a él, ¿sí?, le gustan los yates. A mí me daría pena. Sí, lo digo sinceramente, sin ofender. Me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza. Pero cada quien, sí, es libre. O sea, yo soy feliz con otras cosas. Soy feliz leyendo un libro, soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón, con un tlacoyo, ¿sí?, bañándome en una cascada, en el Nututún. Sí, soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente. Me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio. Y se imaginan la felicidad que me produce. Eso no me lo otorga, no me lo da ni todo el oro del mundo el que yo sea presidente y que pueda decir que el tiempo que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos. ¿Qué hay más importante que eso? Ya me puedo morir tranquilo. Momentos después, Ricardo Salinas usó su cuenta en la red social X para responderle al presidente. Dijo: vergüenza tener al país hundido en la pobreza y la violencia y echarle la culpa a un yate. Tanto que prometieron y resulta que toda la culpa la tiene un yate. Bueno, como ya sabemos cómo se caracteriza este empresario, pues alardeó de que en realidad tiene 2 yates y que son pagados con su dinero, no con dinero del pueblo, nada más. Pues aquí recuerden que los canales, el canal de TV Azteca que tiene, pues lo obtuvo gracias a una concesión. Lo tiene gracias a esta concesión del gobierno. Y bueno, hasta ahí esa información respecto a los señalamientos que han intercambiado Ricardo Salinas Pliego y el presidente en el contexto de la aprobación de este Fondo de Pensiones del Bienestar. Vamos a avanzar con la información del día jueves, porque un tema del que ya habíamos hablado aquí en Sin Embargo volvió a estar en la agenda, después de que la diputada Montserrat Arcos, que fungía como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, presentó, escuchen bien, una denuncia penal ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República contra Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, el presidente nacional del PRI. Lo está denunciando por anomalías en el manejo de recursos públicos. La militante del PRI sostuvo que Moreno Cárdenas buscó quedarse con 32 millones de pesos del dinero del partido que estaban etiquetados para usarse en cursos en línea. Esto fue lo que le comentó la diputada Montserrat Arcos al periódico Reforma.
Dijo, me pidieron que aceptara un esquema por medio del cual ellos iban a simular el uso del recurso para quedarse con la mitad de 32 millones de pesos. El esquema consistía en hacer o fingir hacer cursos en línea, cada uno con un valor de 11 millones de pesos. Y en el momento en que me niego, empieza la intimidación. Les decía que es un tema del que hemos hablado en Sin embargo, porque un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán ya había exhibido que la contratación de cientos de cursos en línea es una realidad, ha sido una realidad durante la administración de Alito Moreno al frente del PRI. De acuerdo con datos públicos del partido localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia, se sabe que de 2020 a 2023 se pagaron 180,737,769 pesos para 15 cursos en línea que realizó el PRI. Entonces te seguiremos informando qué queda, cómo avanza esta denuncia que presenta la diputada Montserrat Arcos ante la Fiscalía General de la República contra Alito Moreno, dirigente del PRI. Y ya lo saben, el reportaje completo de nuestra compañera Daniela Barragán lo encuentran en Sin embargo MX. Y vamos ahora con otra información también del jueves que les va a permitir a ustedes tener un panorama más amplio previo al segundo debate presidencial que se va a transmitir desde el INE, pero que también van a encontrar aquí en Sin embargo el domingo. Y les decía que para que tengan este panorama más amplio, bueno, desde Sin embargo, nuestra compañera Guadalupe Fuentes revisó las últimas encuestas que se han publicado. Y lo que encontró es que las últimas 4 encuestas de intención de voto presidencial publicadas durante abril muestran cómo se han ido moviendo las preferencias electorales, confirmando primero una ventaja de Claudia Sheinbaum, el estancamiento de Xóchitl Gálvez y la evolución de Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Las últimas encuestas, pues que fueron revisadas por Sin embargo, destacan la preferencia efectiva, la cual no toma en cuenta la no respuesta y muestra una aproximación de cada casa encuestadora a los resultados esperados el día de la elección, que será el domingo 2 de junio. Se analizaron las encuestas que han realizado las empresas Mitofsky para El Economista, Encol para El País y W Radio, el barómetro electoral Bloomberg, que hace un recopilado de varias encuestas, y Varela y Asociados. Vamos a ver el siguiente video con información de nuestra compañera Guadalupe Fuentes. En diciembre, cuando el PRIAN obligó a Samuel García a retirarse de la contienda presidencial, un grupo de votantes brincó hacia Xóchitl Gálvez. Las últimas encuestas reflejan ahora un efecto contrario. Mientras crece el rechazo hacia la candidata del PRIAN en los que reaccionan a la pregunta de ¿por quién votarías?, Jorge Álvarez Maínez cosecha votos. Las últimas 4 encuestas de intención de voto presidencial publicadas este abril muestran cómo se han ido moviendo las preferencias electorales, confirmando la ventaja de Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, el estancamiento de Xóchitl Gálvez y la evolución de Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, la última encuesta de Mitofsky, publicada este 24 de abril en el diario El Economista, indica que Claudia Sheinbaum tiene el 14.4% en opinión muy buena y 48.9% en buena. Del lado contrario, obtiene 9.5% en mala y 5.1% en muy mala. Los resultados muestran que hay más opiniones favorables que desfavorables. Xóchitl Gálvez tiene un 5.5% en opinión muy buena y 28.4% en buena. En opiniones negativas, obtiene 28.9% en mala y 10.5% en muy mala. Álvarez Maínez, por su parte, tiene 2.8% de opinión muy buena y 36.3% en buena, 7.9 puntos porcentuales más que la candidata del PRIAN. En las opiniones negativas obtiene 15.2% en mala y 1.8% en muy mala,
porcentajes inferiores a los de Gálvez. En la encuesta presidencial de ENCOL, publicada el 22 de abril en los medios El País y W Radio, se muestra cómo la candidata panista es muy conocida en todo el país, pero no logra traducir eso en preferencias de voto, mientras que el aspirante de Movimiento Ciudadano alcanza el mismo nivel de simpatía entre la población. Según la encuesta, a Maínez ya lo ubica a la mitad de los electores y la buena opinión que tienen de él es del 36%, la misma que obtiene Gálvez. Sheinbaum está muy por arriba con el 67%. En la encuesta de Varela y Asociados, levantada del 9 al 16 de abril, una de las preguntas es: ¿por cuál de estos candidatos nunca votaría para presidente de la República?, donde la abanderada del PRIAN se coloca en primer lugar con el 38%. Le siguen Claudia Sheinbaum con el 24% y Jorge Álvarez con el 20%. Algo parecido ocurre en la pregunta de las campañas para presidente de la República, ¿cuál le ha gustado menos? Como respuestas, la campaña de Xóchitl Gálvez encabeza la lista con el 36% de opinión negativa, seguida de Álvarez Maínez con 24% y Sheinbaum Pardo con el 18%. Bueno, ahí tienen este texto, esta información que analiza cuáles han sido los resultados de las últimas encuestas publicadas en diversos medios. También es importante recordarles que de parte de la alianza PAN-PRI y PRD destacan una encuesta que se realiza en internet de Massive Caller. Ahí siempre la ventaja entre los aspirantes de Morena y del PAN, PRI, PRD, pues suele ser mucho, mucho menor a la que ya les informábamos aquí, pues presentan otras encuestadoras. Y su método de encuestar es distinto. Las encuestas, por ejemplo, de ENCOL son casa por casa, y hay otras encuestas que sí, pues las hacen de frente, no mediante medios digitales. Bueno, con ese contexto es que llegan las candidatas a la presidencia y el único candidato, Jorge Álvarez Maínez, con el que ya se están preparando para el próximo debate presidencial, el segundo debate. Vamos a avanzar con la información del día viernes, del viernes 26 de abril, el día que hacemos para todos ustedes este resumen de noticias del semanal, porque en el Senado de la República se aprobó durante las primeras horas del viernes, en lo general y en lo específico, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa que pretende transferir los recursos de las AFORES que no han sido reclamadas por mexicanos mayores de 70 años al fideicomiso para complementar el sistema de pensiones en el país. El dictamen fue avalado el viernes en el Senado de la República, luego de un largo debate. Avanzó la iniciativa gracias a los 70 votos a favor que obtuvo y 43 en contra, 2 abstenciones también, que fueron de Patricia Mercado y José Luis Pech, los dos de Movimiento Ciudadano. Casi a la 1 de la mañana de este viernes 26 de abril, con 69 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, se avaló en lo particular y los artículos reservados del dictamen que reforma varias leyes para crear este Fondo de Pensiones para el Bienestar. De esta forma, pues respaldaron la minuta que ya había sido enviada por la Cámara de Diputados y que tiene el objetivo de recibir las transferencias de las cuentas de ahorro inactivas en los AFORES para contar con recursos destinados a complementar el pago de pensiones a los trabajadores que cotizan bajo este régimen que entró en vigor desde 1997. Para que tengan ahí el dato, este fondo también tendrá recursos de operaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, de la venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del cobro de adeudos de entidades públicas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Cuando terminen el semanal, las invito a que vean también un sondeo que publicamos
En Sin embargo, ¿qué hace nuestra compañera Nancy Gómez? Le preguntó a varias y varios trabajadores sobre qué piensan de este fondo que se acaba de aprobar, qué es lo que sabían antes de la aprobación de este fondo sobre el sistema de pensiones acá en México. Es muy interesante, no se lo pierdan, ya lo saben, después de ver el semanal que ya estamos casi terminando. Cuéntenos ustedes en los comentarios qué piensan de este fondo que se acaba de aprobar. Y les voy a dejar antes de irnos con una información sobre los datos, que nos muestran los datos sobre lo que están gastando los partidos políticos para impulsar a sus candidatos y candidatas. Esta es información que usted puede leer completa en el sitio web de Sin embargo MX, específicamente sobre los gastos del PAN, PRI y PRD para promover a sus alcaldes en la Ciudad de México. Les recuerdo, es importante cuánto están gastando aquí en la capital, porque desde el PAN han descrito la contienda electoral en la Ciudad de México como la madre de todas las batallas. Y tan es así, nada más aquí un dato, el PAN, PRI y PRD están gastando más recursos para promocionarse en las alcaldías que gobierna Morena, que son 7, en comparación con lo que están gastando para promocionarse en las 9 que gobiernan ellos como alianza, 8 como alianza y una en solitario que es Benito Juárez, que la gobierna el PAN. Les dejo con este video con datos actualizados hasta el 22 de abril, son datos que publica el Instituto Nacional Electoral, para que ustedes vayan teniendo ahí un panorama de cuánto están gastando los partidos nada más en la Ciudad de México. Este fin de semana vamos a publicar, les adelanto, cuántos están gastando a nivel federal las candidatas presidenciales, el único candidato Álvarez Maínez. Y también yo aprovecho para invitarles a que vean la transmisión este domingo en los canales de Sin embargo y el post-debate, donde van a analizar aquí los periodistas de Sin embargo, Daniela Barragán, Pedro Mellado, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, qué es lo que están diciendo las aspirantes y el único aspirante. Este es el análisis del segundo debate presidencial. Lo van a poder encontrar el domingo 28 de abril en el canal de Sin embargo al aire. Con esto me despido, les dejo esta información de cuánto está gastando el PRIAN en la Ciudad de México para sus alcaldías. Déjenos sus comentarios, sus likes, yo los leo con mucha atención y nos vemos la próxima semana aquí en el semanal. El Partido Acción Nacional, aliado del Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, ha descrito la contienda electoral de la Ciudad de México como la madre de todas las batallas. La coalición busca la jefatura de gobierno y superar el golpe de 2021, cuando ganó 9 alcaldías y Morena solo 7. La apuesta es tal que los partidos de la alianza son los que más han gastado en las campañas de sus candidatos y candidatas a las 16 alcaldías, especialmente en demarcaciones gobernadas por Morena. En 22 días de campaña, la coalición Va por la Ciudad de México del PAN, PRI y PRD gastó 10,356,307 pesos para promocionar a sus candidatas y candidatos a alcaldes. La cifra representa 81% del total de 12,747,244 pesos que los 7 partidos políticos con aspirantes a esos cargos reportaron al Instituto Nacional Electoral. Morena, los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México de la alianza Sigamos Haciendo Historia ocupan el segundo lugar en gastos de campaña para las alcaldías con 1,433,459 pesos, el 11% del total. Por último está Movimiento Ciudadano, que destinó 947,478 pesos, es decir, 7%. El interés del PAN, PRI y PRD de aumentar su presencia en las alcaldías tiene como antecedente los resultados de la elección de 2021, cuando perdió 11 de las 15 gubernaturas en disputa en las que compitió en coalición, a diferencia de la Ciudad de México, donde ganó Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en solitario el PAN se
llevó Benito Juárez. Morena encabeza 14 alcaldías, pero solo pudo conservar 7 en alianza con el PT. Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Rumbo a la jornada electoral del 2 de junio, la coalición opositora busca afianzarse en la capital, bastión de gobiernos de izquierda desde 1997. En las alcaldías, el PAN, PRI y PRD destinaron 5.731.046 pesos para promocionar a sus candidatas y candidatos de las 7 demarcaciones que gobierna Morena, frente a los 4.625.261 pesos que otorgó a aspirantes de las alcaldías que ya gobiernan. Destaca el caso de Iztapalapa, que hasta hace poco encabezaba la morenista y contrincante de Taboada por la jefatura de gobierno, Clara Brugada. Esa es la demarcación donde la coalición Va por la Ciudad de México reporta más gastos de campaña con 2.712.337 pesos para promocionar a Karen Quiroga del PRD, mientras que Sigamos Haciendo Historia con la candidata Aleida Álaves ha reportado gastos de campaña por 154.505 pesos. Otra muestra de interés de la coalición Va por la Ciudad de México por dominar en la Ciudad de México es que la campaña de Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno, es la más costosa hasta el momento, con 25 millones de pesos frente a los 16.8 millones reportados por Movimiento Ciudadano para su candidato Salomón Chertorivsky y los 13.6 millones para promover a Clara Brugada, transparentados por el INE hasta el 22 de abril.